Buenos días, hoy es viernes 25 de marzo, son las 10 de la mañana, estoy en Rafael Salgado y no sé si podéis ver detrás de mí que están terminando de colocar ese primer soporte para la piel envolvente aquí en el fondo norte. Ha llegado un segundo soporte que está justo a mi izquierda, está todavía en el camión y están trabajando en las tubulares aquí en la esquina de la torre C, así que posiblemente estén preparándose para la llegada de esa segunda viga del cordón superior y de las 4 tubulares que aún faltan por poner. Así que me voy a dar la vuelta a partir de aquí, pero también os aviso que ha llegado un nuevo material para el nuevo edificio, una viga grande de color rojo, así que insisto, me voy a dar la vuelta a partir de aquí a ver qué novedades hay. Pues aquí podéis ver el segundo soporte que ha llegado al fondo norte. Imagino que tardarán un rato en descargarlo hasta que no terminen de instalar el otro. Aquí arriba ya han terminado aparentemente de montar esos andamios en las tubulares. Ahí podéis ver ese primer soporte, que al final no ha ido para la parte central, sino que está bastante más pegado a la torre C de lo que yo creo que esperábamos algunos. Me imagino que han debido empezar esta mañana a primera hora, porque ya veis que está prácticamente en su sitio. No sé muy bien por qué están bajando los trabajadores de la plataforma. Me imagino que ha ido todo bien, pero no lo sé. Así que me esperaré por aquí un rato. Ayer pusieron una segunda tubular por la tarde. Y ahora mismo está el tema un poco parado aquí en la torre D. Están poniendo esos andamios cubiertos con esa malla naranja en los pilares, en algunos pilares del fondo norte. No sé exactamente qué es lo que va a soltar, porque entiendo que va a soltar algo. Si soltara el de arriba, quizás que la van a bajar, o lo va a apretar, o vamos a ver qué es lo que va a hacer. No, yo creo que lo va a apretar. Ahí podéis ver que hay 5 tubulares y yo no estoy contando mal. Esa está todavía sin preparar, no lleva las placas ni la abrazadera, y ha llegado material nuevo que me imagino que será para la parte superior de la torre D, para seguir formando esa estructura para el paseo. Ahí podéis ver las 2 tubulares que pusieron ayer, una por la mañana, otra por la tarde, los apoyos. Habrá espacio para otras 2 más. A esa tubular todavía no le han quitado la abrazadera. Esta es la que pusieron ayer por la tarde.
Acaban de volver los bruistas de Transgruma, así que posiblemente aquí empieza a haber movimiento en breve, pero quizás primero descargan ese material que había en el camión y luego ya se ponen con la siguiente tubular. Y en esta zona de Padre Damián lo sigo viendo todo un poquito más parado, porque yo os digo que en la Plaza de los Sagrados Corazones hay un camión con una viga grande de color rojo. Estoy justo enfrente de la puerta 57 y aquí están montando esto. No sé si será la estructura que era encima del pilar de hormigón de la zona norte del nuevo edificio o si irá en alguna otra parte. Lo que había en el camión ya lo han descargado, así que no lo vamos a poder ver. Y no sé si podéis ver, entre la grúa y la valla hay otra estructura también que seguramente servirá para la nueva grada de Padre Damián. Ahí está apoyada en esos caballetes. Y yo diría que la viga que han descargado va a ir justo en la parte frontal del nuevo edificio, más o menos en el centro de la imagen. Tenía aspecto de ser de ese tipo de viga. Está el camión justo detrás de la valla, pues ahí estaba la viga, justo encima. Y la han debido descargar mientras estaba yo grabando en el fondo norte. A la derecha podéis ver el camión. Y ya digo que la viga seguramente la habrá descargado la grúa torre que está aquí a la izquierda. Estamos en la calle Concha Espina. Aquí sigue sin llegar ningún tipo de material nuevo, no hay tubulares en el suelo. Y tampoco me está pareciendo haber ningún soporte nuevo en el fondo sur. Aquí parece que siguen trabajando en esa esquina suroeste, porque han vuelto a meter la cesta arriba y posiblemente estén llevando alguna viga de atado con la grúa torre. Pero ya veis que no ha llegado ningún soporte nuevo a este fondo sur. Ahora vais a ver en lo que están trabajando los chicos de la cesta, ahí lo podéis ver. Todo eso para ir preparando la instalación de la cubierta. No sé si visteis una foto que publicó ayer el Real Madrid en redes sociales, donde se ve bastante bien cómo está toda la cubierta, especialmente en el fondo sur.
Por ahora no se ven más grúas grandes en el lateral de la Castellana, y lo que sí se ve es alguna pieza más que irá para esta esquina suroeste. Aquí las vais a ver a la izquierda. Pues ha llegado material nuevo al lateral de la Castellana. Ya veis que van a montar alguna otra estructura para ese suelo de la corona. Ya han subido 4, faltan otras 4. Desde aquí vais a ver bien cómo han avanzado en la colocación de los andamios en las tubulares. Si quizás no tarde mucho en llegar esa segunda viga del cordón superior. Ahí podéis ver ese primer soporte que han puesto ya en el fondo norte, y abajo en el camión el segundo. Que lo van a terminar de sujetar un poco mejor, pero ese soporte ya está puesto. Así que en cuanto terminen, descargarán el que está en el camión y lo prepararán para su izado. Yo no sé si mañana por la mañana. Son las 11:30 y termina aquí el recorrido de hoy. Estoy al lado de la Torre C. Habéis visto que ha puesto ese primer soporte para la piel envolvente en el fondo norte. Ha llegado el segundo, posiblemente antes de comer lo bajen del camión y lleven un proceso parecido al de ayer, así que quizás mañana a primera hora lo suban. Y en el resto de puntos del estadio no hay ninguna novedad importante, pero sí que sigue llegando material nuevo, así que posiblemente tengamos novedades durante los próximos días, y ojalá que la semana que viene llegue esa segunda viga del cordón superior a esta zona del estadio. Así que yo me despido por hoy, os deseo un buen viernes y que tengáis un buen fin de semana. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo le dais a me gusta, y si no estáis suscritos, por favor suscribiros para apoyar el canal. Nos vemos mañana, adiós.